Bueno, leyendo este texto es como bastante obvio lo que el apóstol Pedro quiere para esta tarde, en esta sesión, en esta serie de sermones que estamos predicando acerca de la primera carta de Pedro a los expatriados. Así que entonces hay una dinámica en el texto bíblico y hoy nos toca considerar este pasaje que es por demás importante, interesante y además que tiene mandatos específicos, concretos respecto de lo que él ha estado insistiendo a lo largo de toda la carta. Tenemos que recordar varias cosas. Una de las cosas que tenemos que recordar en términos generales es que este libro está poniendo mucho énfasis en el tema de la santidad. Lo hemos repetido con cierta frecuencia, la santidad. Hemos visto cómo en el capítulo 1 ya hay un llamamiento a esta tarea de ser santos como el Señor es santos. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. El apóstol ha insistido demasiado en el asunto de que pide de estos expatriados que tengan una vida santa. Estos expatriados no sabemos si se quejaban o no por semejante exhorto. Lo que sí sabemos es que recibieron este mensaje y Pedro, no esperando que hubiese una respuesta quizá de los expatriados, va con este mensaje bíblico inspirado por el Espíritu Santo para que vivan una vida de santidad. Esto es muy importante. Seguramente en nuestro tiempo, como en aquel tiempo, es muy difícil vivir una vida de santidad. La vida de santidad no tiene que ver necesariamente, aunque está implícito, la buena conducta. La buena conducta está bien. Esto habla de alguien que está conduciéndose de manera correcta. Pero déjeme decirle que hay gente correcta que se porta bien y que no tiene una vida santa. La vida de santidad entonces va más allá de la buena conducta. La vida de santidad va más allá de portarse bien en casa o de sacar buenas calificaciones en la escuela o tener un buen puesto en el trabajo porque somos buenos trabajadores. Podemos hacer todas estas cosas sin tener una vida santa. Cuando se habla pues de la santidad, especialmente aquí en esta epístola, en esta carta, se está hablando de la santidad en relación con Dios, en las demandas de Dios, lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios exige de nosotros, aquellas cosas que Él ha dicho que hagamos o aquellas cosas que Él ha dicho que dejemos de hacer, de tal manera que cuando un creyente hace las cosas exactamente como Dios quiere, a veces no tiene una buena conducta. Porque muchas veces uno va a hacer lo socialmente contrario por atender lo que la Biblia dice. Es que tú no estás teniendo una buena conducta porque resistes ante esta situación. Sí, pero si la situación es pecadora, si va en contra de Dios, la voy a seguir resistiendo toda la vida. Le podemos decir a los hijos, no me obedeces, tienes una mala conducta. Sí, pero no te obedecí porque lo que tú me estás pidiendo es algo pecaminoso. Así que no podemos nosotros pensar que la buena conducta necesariamente implica una vida de santidad. Al contrario, la vida de santidad es cumplir con los requerimientos bíblicos, los requerimientos que el Señor nos ha dado, porque el Señor quiere que seamos santos como Él es santo en toda nuestra manera de vivir. De tal manera entonces que esto queda claro a los expatriados, nos tiene que quedar claro a nosotros también. Recién en los versículos y la parte anterior, el contexto inmediato anterior, hay una demanda acerca de honrar al rey, de obedecer a las autoridades, de someternos a las autoridades, que tiene que ver también con algo santo, ¿no? Una vida de santidad y así muchas otras cosas. Eso es algo que tenemos que rescatar del texto. Pero también algo que tenemos que rescatar del libro completo es que solamente pueden vivir una vida de santidad, así como se exige bíblicamente, solamente a aquellos que se han distinguido por un llamamiento santo a través de una gracia irresistible para permanecer en un reino inconmovible. Así que nosotros que hemos sido llamados de manera eficaz a través de la gracia irresistible del Señor, estamos en este camino de santidad. ¿Y quiénes son todos estos? Bueno, el apóstol da una identidad, lo que nos define. Lo que nos define es que nosotros somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Esto me define, pero lo que me define da mi conducta.
Lo decíamos hace 15 días o más. Si a mí me define ser médico, mi conducta es de médico. Y a cada persona que veo casi le estoy recetando algo. Si a mí lo que me define es ser psicólogo, entonces si soy psicólogo, entonces psicólogo soy. Y entonces ando terapeando a todo el mundo con el que me encuentro, porque soy congruente con lo que yo soy, con lo que me define. Los cristianos nos define esto, ¿no es cierto? ¿Qué me define? Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Esto me define. Antes no era pueblo, ahora sí. Antes no había alcanzado misericordia, ahora he alcanzado misericordia. Esto me define, me da una identidad maravillosa. Bueno, conduzcanse como hijos de luz. Sean santos. Y esto que me define hace que yo tenga una vida de santidad. Y luego de hacer estas cosas, el apóstol, de una manera maravillosa, porque recuerde que les está escribiendo a gente que no está viviendo en el lugar donde necesariamente nacieron, o la tierra de su arraigo, que viven en otras partes, que son extranjeros en el mundo. Después de darle una cimentación teológica, doctrinal muy importante, sobre la base de la doctrina, sobre la base escritural, entonces va a empezar a sobreedificar el apóstol, porque el fundamento es Cristo, pero después sobreedifica en cosas prácticas, en cosas que tenemos que hacer constantemente, cosas de conducta que tiene que tener el creyente. Nosotros muy frecuentemente hacemos lo contrario, nos conducimos de una manera y luego buscamos cómo se sustenta nuestra conducta, aunque nuestra conducta sea pecaminosa. Bajo este principio el apóstol entonces va a dirigir nuestra atención, este es el fundamento y sobre este fundamento tienen que edificar. Y después de hablarnos acerca de someternos a las autoridades y de que los criados estén sujetos a sus amos y todas estas cosas, entonces va a entrar en este pasaje que es por demás polémico y por demás difícil, que algunos hermanos, por no decir hermanas, quisieran que no estuviera en este momento, en este texto bíblico. Pero es necesario tenerlo y estudiarlo porque la obligación es predicar todo el consejo de Dios. No se preocupe, hermana, los varones también tienen mucho que aprender de esto. ¿Por qué? Dice el texto, asimismo vosotras. Ahora recuerda que ha hablado de sujetarse a las autoridades y que ha hablado de que los criados tienen que estar sujetos a sus amos, etcétera. Que hay un tema de sujeción importante. Desde luego, ahora está en la parte práctica, ha puesto un cimiento importante respecto de la teórica que tiene que ver con que dependemos de Dios completamente y que Él va a estar con nosotros a lo largo de toda nuestra peregrinación. Pero entonces entra este pasaje maravilloso y le va a hablar a las mujeres y a las mujeres casadas. Por supuesto es para todo mundo, pero aquí específicamente habla de las mujeres casadas. Aun y cuando no dice asimismo vosotras casadas, sí podemos inferir que son las casadas porque el mandato que les da tiene que ver con sus esposos. Y no puede haber una mujer casada que no tenga un esposo. O vivo o muerto, pero esposo finalmente, ¿no? Pero ahí está. Es a las casadas. Dice entonces, a ustedes casadas, a ustedes mujeres, y les habla a las mujeres. Recuerden que están expatriados, recuerden que están en una tierra que no tiene su arraigo, recuerden que están en un lugar que es difícil su conducta, porque están siendo bombardeados por una gran cantidad de ideas del mundo, fuera de su colonia, fuera de su ambiente. Les va a decir a ellas, ¿cómo pueden ser santas? ¿Cómo deben demostrar santidad? No tenemos nosotros que pensar de ninguna manera que aquí lo que está haciendo Pedro es obligando a las mujeres a tener una conducta socialmente correcta. No, sino cómo se conduce una mujer que dice ser santa. Hermanas, entonces ustedes son santas. Esto es lo que Dios pide de ustedes, las casadas. ¿Y qué pide? Pues algo muy sencillo, amada hermana. Porque el apóstol dice, estad sujetas a vuestros maridos. Y la cosa no va muy bien, ¿no? Ahora déjenme establecer un principio importante. Hace poco estaba yo en una plática hablando de este asunto y lo traigo a cuenta en esta ocasión también. Normalmente, nosotros nos manejamos o nuestras conductas están puestas sobre principios. Es decir, que tenemos un principio determinado
una norma determinada, y sobre la norma nosotros hacemos nuestras cosas. Nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras conductas están encima de un principio. De tal manera que cuando nosotros entendemos el principio, entonces nuestra conducta va a ser de acuerdo a nuestro principio. ¿Cuál es el problema de nuestra cultura? Y seguramente de la cultura de los que estaban en esta época, en este tiempo, en esta región. Resulta que es muy posible que las personas empezaron a tener conductas y de las conductas hicieron principios. Ahora, no lo quiero extraviar con esto. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Lo que quiero decir es que las conductas tienen que estar por encima de los principios, no al revés. No al revés. Un principio determina una conducta, pero nunca una conducta determina un principio. Déjeme ejemplificarlo un poco. Vamos a hablar acerca del matrimonio, que es un tema que está aquí implícito. Hoy día, por ejemplo, la conducta de nuestro tiempo, la manera de hacer las cosas de nuestro tiempo, está estableciendo peligrosamente principios. Ahora resulta que un principio correcto, ¿no? Que un principio correcto es, no importa con quién te cases, si eres un hombre con un hombre, está bien. Si eres una mujer con una mujer, está bien. Porque hay un principio de familia. Y a partir de la costumbre y de la conducta se establece un principio. Pero está mal. Porque se fabricó una conducta primero y de la conducta se fabricó un principio. Y ahora nos quieren poner un principio que es como resultado de una conducta, por cierto, pecaminosa. Pero hay un principio. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo la palabra con nosotros? Nos está llevando a los principios. Los principios que deben de ser para nosotros los que rijan nuestra vida y nuestra conducta. Cuando Pedro y Pablo, por cierto, a los efesios y a los colosenses, les habla acerca de esto, y también a los corintios, les habla de este asunto, les está diciendo a las hermanas, a las casadas, que este asunto de la sujeción al marido es un asunto que está en el principio de Dios. No solamente el principio desde el punto de vista de la norma, sino en el principio desde el punto de vista de que está desde el principio. Desde el principio de todas las cosas, desde el Génesis, pues. Cuando llegaron con Jesús, usted se acordará, eso está registrado en Marcos 10 o en Mateo 19. Cuando llegan con Jesús, los fariseos, para hablarle acerca de si era posible repudiar a la mujer por cualquier causa, usted se puede recordar de esto. Llegaron y le dijeron, oye, Jesús, ¿podemos repudiar a la mujer porque no me calentó bien la sopa, o porque no me planchó la corbata, o la puedo repudiar porque no le puso sal a la sopa, o es por cualquier causa? ¿Puedo repudiar a mi mujer por cualquier causa?, le dijeron a Jesús. Y entonces el Señor Jesús dijo, no, porque al principio no fue así. ¿Y cuál principio? ¿El principio de él, moral? No, el principio de todas las cosas. Eso lo dice Mateo 19, pero Marcos 10 da luz, porque Marcos 10 dice al principio de la creación. Entonces no solamente es un principio moral de norma, sino es un principio de todas las cosas. Al principio, cuando a Dios se le ocurrió el matrimonio, unos 2 versículos antes de Génesis 3, que es la entrada del pecado, Él estableció el matrimonio al principio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Al principio, y al principio estableció la norma de la sujeción cuando del hombre saca a la mujer. Más adelante, ya cuando está en pecado, como la mujer no entendió esto porque se rebeló, entonces le dijo el Señor a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. Y luego añadió, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Qué duro, ¿no? Hermana, no quiero que se confunda, yo no estoy diciendo que es esclava de su esposo. Pero estoy diciendo que hay un principio normativo, hay un principio regulador más bien que está en la Biblia y que está antes del pecado, en donde se enseña que el varón es cabeza de la mujer. Pablo lo dice a los Efesios, el varón es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia.
Hay un tema importante aquí, porque el asunto de la sujeción tiene que ver pues con un principio que está desde la fundación del mundo, y además es un principio escritural que cuesta trabajo para la mujer moderna. Imagínense si costó trabajo para las mujeres de esta época en que escribió Pedro, cuanto más para la mujer de este tiempo. El tema de la sujeción entonces se ha convertido en un asunto bastante difícil de aceptar. Incluso se ha acusado al apóstol Pedro por esto y al apóstol Pablo de ser misógino. Es que Pablo era un misógino. Déjame decirle algo. Si usted piensa de esta manera, le voy a decir algo. Si usted y yo estamos de acuerdo con que la Escritura es inspirada por Dios y que el Espíritu Santo inspiró la palabra, si acusamos a Pablo de misógino, indirectamente estamos acusando al Espíritu Santo de misógino, y eso es peligroso. Muy peligroso. Un gran riesgo espiritual. Si acusamos a Pablo de misógino o a Pedro de misógino, indirectamente estamos diciendo que el Espíritu Santo es misógino. Y esto es grave. Está en la Escritura. Hay un principio rector. Y lo que está diciendo Pedro es: estad sujetas a vuestros maridos. No es obediencia ciega y absoluta. Porque como el apóstol Pablo va a añadir, como el apóstol Pablo va a decir, estén sujetas como al Señor. La sujeción tiene que ver en el Señor. Amada hermana, si su esposo le pide algo que está en contra de la Escritura, no solamente puede desobedecer, sino que debe desobedecer. Si su esposo le pide algo que esté en contra de la Escritura, no solamente puede, debe desobedecer, porque usted a quien sí le debe obediencia ciega y absoluta es a Dios. Pero si el marido le pide algo que no está en contra de la Escritura, sujétese a su marido. Haga lo que él pide. Vaya adelante con esto, porque él es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él, Dios, pedirá cuentas al marido si se equivocó. Pero si pide algo que vaya en contra de la Escritura, entonces debe desobedecer. Pero la sujeción entonces en el contexto bíblico tiene que ver con en el Señor. Por eso antes el apóstol ha puesto la base sobre la vida de santidad al marido y a la mujer, y hace una igualdad de ambos con la misma exigencia de la vida de santidad. Así que le está diciendo aquí a las mujeres: estén sujetas a vuestros maridos. Pero había un conflicto, un problema serio. Alguna de las mujeres de la época de Pedro pudo haber dicho lo que a mí me han dicho algunas hermanas. Sí, pastor, sí, Pedro, pero ¿qué crees? Que mi esposo no es cristiano. Si mi esposo no es cristiano, entonces ¿cómo me puedo sujetar a él? La pregunta que me han hecho varias veces es: pastor, ¿debo sujetarme a mi esposo que no es cristiano? Déjame decirle otra vez el principio. El principio es que el Señor inventó el matrimonio antes del pecado para todos los hombres, sean griegos, sean judíos, sean gentiles, sean lo que sean. El plan de Dios en el matrimonio fue para toda la humanidad completa. Por lo tanto, todas las esposas, creyentes o no, deben sujetarse a su marido. Porque hay algunas hermanas cristianas que salvan esta situación, ¿no? Bueno, como mi marido no es creyente, entonces yo no me sujeto. La gran pregunta es entonces: ¿para qué te casaste con uno creyente? De por sí eso es pecado, ¿no? Pero si estás en esta condición, hay que permanecer en esta relación sujeta. Claro, si el marido no creyente pide algo que vaya en contra de la Biblia, hay que desobedecer. Pero hay que hablarle del Evangelio.
Qué importante es entonces que si tiene usted, hermana, un marido que no es creyente, háblele del evangelio. Hay veces, hay casos en que las dos personas vienen pues de ser no creyentes y resulta que en el camino la hermana o la señora se convierte porque el Señor le llama y el marido no. Eso es una condición distinta. A veces los dos están caminando como no creyentes y el marido viene a Cristo y ella no. Hay veces maravillosas en donde los dos vienen a Cristo. Pero ¿qué pasa cuando ella viene a Cristo y el otro no? Bueno, dice él, sujétense a sus maridos. Es posible que él haya sido confrontado con la palabra. Es posible que él haya escuchado el evangelio y que lo rechace. Bueno, es posible que usted le caiga mal al esposo porque está todo el tiempo hablándole de la palabra. Es que ya, de veras, yo le hablo, pastor, y le predico, y le digo, y le leo la Biblia, y entre más le hable del evangelio y más le predique de la palabra, más lo alejo. ¿Sabe qué dice Pedro? Sujétense al marido. Pero si, pastor, si mi esposo me dice, ya no quiero que me hables de la Biblia, ¿qué hago? Un consejo difícil de dar, ¿no? ¿Sabe qué es lo que yo he dicho? Tomando como base este texto, ya no le hable de la palabra. Ya no. Pastor, qué barbaridad viniendo de usted. Sí, ya no le hable de la palabra. Y Pedro dice, sujétense a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra, habiendo sido confrontado por la palabra, habiendo sido exhortado por la palabra, habiendo sido enfrentado con la palabra y no creen, dice entonces Pedro, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora, no quiero que se piense que no hay que predicar la palabra. No hay manera de tener salvación sin la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. La palabra es el vehículo que Dios escogió para que la salvación se diera a las personas. Pero si después de haber sido enfrentado con la palabra, el marido no quiere, no le interesa, lo rechaza, entonces dice el apóstol Pedro, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Pero cuál conducta? ¿Pero cómo debe de ser la conducta? Tenemos dos alternativas, amadas hermanas. Una es caerle a palos al marido con sermones todos los días. Le digo algo, lo va a alejar cada día más y más y más. La otra opción es la más difícil, porque dice el apóstol, consideren vuestra conducta casta y respetuosa. Y va a hablar entonces no solamente de la conducta, sino que también va a hablar del vestir, del vestido, que entiéndase como, sin alegorizar la palabra, por supuesto, entiéndase como la apariencia externa. Y entonces él va a hablar de la apariencia interna y de la externa. La interna tiene que ver con vuestra conducta casta y respetuosa. Y también tiene que ver con lo que dice el verso 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Esa conducta interna. Condúzcanse, consideren su conducta casta y respetuosa. Déjeme decirle que Pedro, entendiendo que va a tener quizá un rechazo, tiene que recurrir a un ejemplo del Antiguo Testamento y va a señalar a Sara. Y va a decir, esta hermosa mujer Sara, madre casi de todas, ejemplo de todas, tenía una conducta casta y respetuosa para con su esposo. Claro que Abraham no era no creyente, pero tenía una actitud casta y respetuosa. ¿Sabe hasta qué grado? Que incluso a su marido le decía Señor. Le decía Señor. Versículo 6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Él obedecía llamándole Señor. Claro que yo no estoy diciéndole ahora a usted, por favor, llegando a casa, dígale a su marido Señor. Tampoco el marido tiene que decir, de hoy en adelante me vas a decir mi Señor. No es esto. Tiene que ver con la conducta casta y respetuosa.
El esposo, amada hermana, debe de recibir, creyente o no, debe de recibir una conducta casta, pura y respetuosa. Respetuosa. ¿Cómo voy a ganar a mi marido por la palabra, sin palabras? ¿Cómo voy a hacer que él se acerque habiendo escuchado el Evangelio? Condúzcase en su interior con una conducta casta y respetuosa. No quiero que vayas a la iglesia hoy, quiero que te quedes conmigo a ver el fútbol. Quédese con él. Quédese con él. Respete esa decisión. Porque esta decisión puede ser de gran testimonio de saber su esposo que usted no le está obedeciendo a él, sino que está obedeciendo su palabra, la palabra de Dios. La conducta casta y respetuosa. El Señor sabe. Pero por otro lado, la apariencia externa. Aquí tiene un ejemplo bastante intenso, ¿no es cierto? Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos y de adornos de oro, de vestidos lujosos. Habla de lo externo, pues. Habla de aquellas cosas con las que las mujeres y los hombres también nos adornamos. En aquel tiempo, por supuesto, era un tema importante. Estaban buscando tener grandes vestidos, grandes peinados, vestirse de la mejor manera. Está diciendo que no sea de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Esto no es lo importante y vuelve a insistir en lo interno, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Afable y apacible. No contencioso. No de lucha constante. Déjeme decirle, amada hermana, que si su esposo no creyente va un día a ser cristiano, no va a ser por lo que usted insista. Todas las salvaciones vienen por la gracia inefable de Dios. El llamamiento que el marido necesita escuchar no es el insistente de la esposa. El llamamiento que el marido no creyente necesita escuchar es el interno, el del corazón, el de la gracia irresistible. Y usted puede apoyar esto, teniendo una conducta casta y respetuosa, cuidando el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Y le digo más. Esta actitud es agradable delante de Dios. Esta es la que a Dios agrada. Porque termina el versículo 4 diciendo, es de grande estima delante de Dios. Si usted, hermana, se ha dicho que es cristiana, que ama al Señor por sobre todas las cosas, lo que Él quiere, lo que a Él le agrada, usted lo va a hacer. Y lo que a Él le agrada es esto. Es esto. Sujetarse al esposo, aunque no sea creyente. Que su conducta sea casta y respetuosa. Y que su corazón, su ser interno, el del corazón, sea de incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Porque esto es de grande estima delante de Dios. Si ama a Dios, haga lo que Dios quiere. Vaya a ese principio rector que establece la conducta de la mujer de este tiempo. Hoy, cada día más, hay hermanas, hay mujeres muy rebeldes que, de acuerdo a las conductas del mundo de hoy global, enarbolan la bandera de la igualdad, de la libertad, de que no nos subyuguen, cuando la Biblia dice otra cosa diferente. La mujer que se levanta y que reclama sus derechos que el mundo está pidiendo, no es una mujer con un incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Qué difícil es para la mujer cristiana vivir entonces este tiempo, ¿no? Pero esto lo dice la Biblia. Lo pide la Biblia, lo pide el Señor, porque es de grande estima delante de Dios.
Pero a ustedes, maridos, pensaban que se iban a ir sin esto, ¿no? Versículo 7. Igualmente, dice él, igualmente no tiene que ver con vestirse con un espíritu afable, etcétera. No. Igualmente hay mensaje para ustedes también. Igualmente sujétese, igualmente sométanse. El apóstol Pedro tiene que establecer esta igualdad entre el hombre y la mujer en el sentido de que están igual delante del Señor. Dice igualmente, les da un rol, les da una tarea. Amado hermano, dice, maridos, vivan con ellas sabiamente. Sí se necesita mucha sabiduría para estar con la esposa, ¿no? Mucha sabiduría. Qué difíciles son nuestras esposas. En verdad se necesita una sabiduría. Ahora déjeme establecer otro principio. No podemos tener sabiduría si no somos temerosos de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si no soy creyente, si no temo al Señor por sobre todas las cosas, mi relación con mi esposa va a ser un desastre. Si por encima de todas las cosas, o tengo encima otras cosas, mi trabajo, mi profesión, mis relaciones, mi desarrollo está por encima, son los principios que me rigen, son lo que yo quiero, lo que anhelo, lo que amo, no voy a vivir con mi esposa sabiamente. Si por encima de mi familia, por encima de mi esposa está mi empresa, mi trabajo, mi escuela, lo que sea, entonces las cosas no van a funcionar. Cuando dice el apóstol, entonces vivan con ellas sabiamente, es aquellos que han recibido la sabiduría que viene de Dios. Y si a alguien le falta, dice Santiago, pídasela al Señor, el cual da abundantemente. Señor, dame sabiduría para poder manejar mi hogar. ¿Sabe una cosa? Hoy los esposos están tomando cursos humanistas de cómo relacionarse con la esposa. Eso no es sabio. Eso confunde, eso distrae, eso aleja. Eso aleja. ¿Qué dice el tal escritor? ¿Qué dice el tal comentarista? ¿Qué dice el tal consejero? Esto desvía. La única autoridad, la única fuente de autoridad para dirigir, para relacionarse con la esposa con sabiduría es la palabra. Dice el texto, ustedes maridos, vivan con ellas sabiamente, sensibles a sus necesidades, a sus temores, a sus sentimientos, entendiendo que el Señor también es Señor de su esposa, entendiendo que el Señor también salvó a su esposa, entendiendo que los dos estaban en pecado y recibieron la misma medida de gracia para su salvación, entendiendo que es tan pecadora como usted, entendiendo que no es producto terminado como usted, entendiendo que necesita de Cristo como usted, entendiendo que peca como usted, vivir con ellas sabiamente. Además, parte de sabiamente es tratar a la esposa como si fuera lo más hermoso y preciado que tiene en su casa. Déjeme decirle que la interpretación de lo que sigue tiene dos vertientes. Dice el texto, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dos posibles interpretaciones y las dos van alineadas. Una es porque es la parte débil físicamente del matrimonio. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil es porque es más débil que nosotros. Físicamente hablando, es correcto. Pero por otro lado, en aquella época había objetos preciosos, de arte importante. Sobre todo no solamente los que estaban ahí con los expatriados, pero aquellos expatriados estaban haciéndose llegar a sus propias regiones objetos preciosos que venían particularmente de Atenas o de algún otro lugar en donde había una gran cultura. Y traían objetos valiosos, traían jarrones valiosos, vasos valiosos, aquellos jarrones preciosos, aquellas piezas de porcelana preciosas, aquellas cosas preciosas que se ponían en algún lugar alto y que contemplaban y hermoseaban el lugar. Eran piezas preciosas, pero frágiles,
pero frágiles. Alguna vez comenté, yo tenía una tía allá en la colonia Portales, Sofía se llamaba, Sabiduría, que tenía un jarrón muy valioso, que mi abuelo ferrocarrilero en la época de la Revolución algún día o se lo dieron o se lo robó, yo no sé, pero lo trajo a casa. Y lo puso en una mesa, con una carpeta preciosa. Mi tía, hermana de él, todos los días lo pulía, lo lavaba, lo cuidaba y le tenía un aprecio importante porque era muy valioso. Era el objeto más valioso que había. Cuando llegábamos nosotros de chamacos, lo que hacía mi tía, porque ya ella estaba muy desesperada por nosotros traviesos, era quitar el jarrón de su lugar y guardarlo en su closet, porque qué tal que lo rompan. Yo no sé si algunos de ustedes vivió alguna cosa así, algo muy valioso en casa. Ni me lo toquen, decía mi tía, ni me lo toquen. Es lo más valioso, lo más caro, lo más precioso que tengo. Pues dice Pedro a los hombres, consideren a su esposa, denles honor como a vaso más frágil, porque son más débiles que nosotros, pero es lo más preciado que tenemos en casa. ¿Sabe qué implica? Ni me la toquen, ni respiren cerca de ella, porque aquí estoy yo para cuidarla. Cuidadito y me la lastiman. Pero ¿cuántos esposos hay hoy que qué les importa lo que le pase a la esposa? Dice el apóstol Pedro, ustedes esposos vivan con ella sabiamente, dando a la mujer honor como a un vaso más frágil. Y además, son coherederas de la gracia de la vida. Como a ustedes, Cristo las rescató. El mismo poder de salvación que aplicó en usted, varón, lo aplicó en ella, esposa. Y ambos son coherederos de la gracia. Tienen la misma herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada por el Señor allá en el cielo. Por eso, amado hermano, hemos de tratar con nuestra esposa con sabiduría. Es lo más valioso, hermano, que tenemos en casa. Le digo algo más, los hijos no deben de escuchar esto, pero son más valiosas que nuestros hijos. Más valiosa. Si usted le da más atención a sus hijos que a su esposa, está tratando a su hijo como a vaso más frágil. Y no hay lugar en la Biblia, ni uno solo, donde diga eso. La esposa es más valiosa que sus hijos. Es más valiosa que sus nietos. Más valiosa. Y coheredera de la gracia junto con nosotros. Si tratamos así a nuestra esposa, nuestras oraciones no tendrán estorbo. Pero dicho de manera negativa, amado hermano, si usted dice es que mis oraciones no llegan a ningún lado, no hay paz en mi corazón con esto, ¿está tratando bien a su esposa? ¿Hay una buena relación con su esposa? ¿La trata sabiamente? ¿Es para usted la parte más preciosa que tiene en casa? ¿Ha entendido que es coheredera con usted de la gracia? Si esto sucede, sus oraciones no tendrán estorbo. Hay mucho que reparar, ¿no? Hay mucho que aprender. Esta es, amado hermano, hermana, la vida de santidad. Ahí está la vida de santidad. Cuando no atendemos este tipo de cosas, no estamos viviendo santamente. Puede ser el mejor empleado, la mejor ama de casa, puede tener una excelente conducta, pero si no cumple con esto, no está viviendo una vida de santidad. Vayamos a los principios, no a las costumbres. Oramos. Señor, cuida de la familia. Cuida de los matrimonios de nuestra iglesia. Porque, Señor, nosotros sabemos que el matrimonio es la primera institución creada por ti y fue antes del pecado.
Nosotros sabemos, Señor, que tu palabra empieza con una boda y terminará con una boda en las bodas del Cordero. Todo lo demás de la Escritura es cómo nos debemos relacionar nosotros, la esposa de Cristo, con Cristo, que es el esposo. Y muestra cómo debe de ser nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo. Padre, sí queremos vivir una vida de santidad, pero es necesario que las esposas se sujeten a sus esposos, creyentes o no, que tengan una conducta casta y respetuosa. Es necesario, Señor, que su corazón sea de un incorruptible ornato, de un espíritu afable y apacible, porque eso es de grande estima para ti. Y que nosotros los varones casados vivamos con ella sabiamente, con una sabiduría que viene de lo alto. No la sabiduría del mundo, que es terrenal, animal y diabólica. Tratando a nuestra esposa como lo más preciado que tenemos, porque son coherederas juntamente con nosotros de la gracia. De esta manera, nuestra oración no tendrá estorbo. Padre, modifica, ayúdanos para modificar nuestra conducta si está equivocada. Ayúdanos pues a vivir una vida de santidad en estas áreas de nuestra vida y de nuestra familia. En el nombre de Jesús pedimos. Amén.